Hola amantes de la genética, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, pertenecientes a la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Somos del ciclo 6 y nuestro grupo está integrado por Escarlett Talván, Viviana Castillo, Berenil García, Benito Rosilio y mi persona que les habla, Kiara Armijos. El tema que veremos en esta presentación es Introducción a la genética. Antes de adentrarnos al tema, explicaremos los elementos que hemos utilizado para realizar este video, una estrategia explicativa ilustrativa y un recurso video colaborativo. Antes de adentrarnos al tema, es esencial conocer qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten los caracteres físicos, químicos y biológicos de una generación a otra a través de los genes. Los genes se caracterizan por ser segmentos de ADN que contienen la información necesaria para determinar características de los seres vivos, como el color de los ojos, la altura o la predisposición a ciertas enfermedades. Dentro de la genética, un caso que destaca es el de Islandia en el 1998, donde la empresa Decoded Genetics obtuvo permiso para crear una base de información de datos médica y genética de toda la población. Este proyecto generó debates sobre la ética y la privacidad, pero también permitió identificar genes asociados a enfermedades como el asma y la osteoporosis. La historia de la genética comienza desde el siglo XIX con Gregor Mendel, quien mediante experimentos con guisantes descubrió las leyes de la herencia. Aunque su trabajo fue publicado en el 1866, no fue reconocido hasta principios del siglo XX, cuando otros científicos confirmaron sus hallazgos. Estos descubrimientos sentaron las bases para entender cómo se transmiten los rasgos genéticos. Mendel, a través de sus experimentos, observó que ciertos rasgos como el color de la flor o de las plantas se heredan de manera predecible. Concluyó que existen unidades hereditarias, hoy conocidas como los genes, que transmiten de padres a hijos. Estas unidades se presentan en pares y se separan durante la formación de los gametos, lo que explica la variabilidad genética. Mendel, a través de sus experimentos, observó que ciertos rasgos como el color de la flor o de las plantas se heredan de manera predecible. Concluyó que existen unidades hereditarias, hoy conocidas como los genes, que transmiten de padres a hijos. Estas unidades se presentan en pares y se separan durante la formación de los gametos, lo que explica la variabilidad genética. Como siguientes temáticas que hablaré a continuación serán la variación genética, el descubrimiento de la doble hélice y el inicio del ADN recombinante. Y como por última temática, la estructura del ADN y el ARN. A continuación les hablaré sobre la variación genética. La variación genética inicia a inicios de la teoría cromosómica, la teoría de la herencia. Los científicos comienzan el estudio de las herencias de caracteres en la mosca llamada Drosophila melanogastrica. Muy pronto se descubrió que una mosca con ojos blancos en una botella que tenía moscas normales con ojos rojos de tipo silvestre. Esta variación se había producido por mutación, un cambio heredable en el gen que controla el color de los ojos. A esto se le denominó la mutación génicas o cromosómicas. Se definen como cambios heredables y son la fuente de toda variación genética. Otra de las temáticas muy importantes es el descubrimiento de la doble hélice y el inicio de la era del ADN recombinante. Esto se da origen en el año de 1944, en la que Aberle, Malloy y McCraft, tres investigadores del Instituto de Rockefeller, Nueva York, aportaron pruebas experimentales de que el ADN era el portador de la información genética en las bacterias. Esta evidente, aunque claro, no convencían a muchos científicos influyentes. Pruebas adicionales del
papel del ADN como portador de la información genética, vieron en otros investigadores que trabajaron con virus que infectaban a bacterias como la Escherichia coli. Luego de muchas investigaciones y años y meses transcurridos, nuevos experimentos en los siguientes años proporcionaron pruebas sólidas de que el ADN y no las proteínas contenían el material genético. En el material genético sentado las bases del trabajo para establecer la estructura del ADN que hoy en día se conoce. Otra de las temáticas que hablaremos a continuación es la estructura del ADN y el ARN. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue llevado a cabo en 1953 por James Watson y Francis Crick, que establecieron las dos cadenas del ADN con complementarios entre sí, de tal manera que los peldaños de las escaleras de la doble hélice constan de dos pares de nucleótidos. Pero en sí no es así. Existe otra teoría del descubrimiento de la doble hélice, en la cual entra en esta teoría es Rosalind Franklin, quien es esta investigadora que meses antes de que se descubriera y se publicara la estructura doble hélice, ella trabajaba en un laboratorio estudiando la estructura del ADN, pero en ese tiempo las mujeres no tenían la misma capacidad que los hombres, no podían publicar información acerca de sus investigaciones. Uno de aquellos meses le enviaron una carta en la cual le pedían la renuncia para que se abandonara su cargo y dejara todas sus investigaciones en el laboratorio que había realizado sus investigaciones. Luego de un mes o poco tiempo después, James Watson y Francis Crick publicaron la estructura del ADN que hoy en día se conoce. Poco tiempo después de que se descubriera la estructura del ADN y el ARN, se menciona que es una molécula larga, como una escalera que forma una doble hélice. Cada cadena de la hélice es una molécula lineal formada por subunidades llamadas nucleótidos. En el ADN hay 4 nucleótidos diferentes. Cada nucleótido del ADN tiene una de las 4 bases nitrogenadas, como la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Estas 4 bases nitrogenadas es el alfabeto griego de la genética, o código genético también conocido, que en distintas combinaciones especifica finalmente la secuencia de aminoácidos de las proteínas que van a dar origen a los pares de nucleótidos y bases de estas proteínas. En la siguiente imagen podemos ver en más detalle la estructura de un ADN, en la cual podemos observar en la imagen más detalladamente cómo se unen los nucleótidos por puentes de hidrógeno, en la que cada timina se va a unir por medio de un puente de hidrógeno a una adenina, y por el contrario, una adenina se va a unir a una timina. Por otra parte, tenemos que también se va a unir una citosina hacia una guanina por los enlaces o puentes de hidrógeno, al igual que una guanina a una citosina, para así formar los nucleótidos o pares de bases.
Ahora vamos a hablar sobre el tema central de la biología molecular. Esta teoría fue postulada por el señor Francis Crick en 1958 y publicado en 1970. Esto trata sobre las 3 fases del ADN que son replicación, transcripción y traducción. Una de las características de la replicación es semiconservativa, ya que a partir de una molécula de ADN se originan 2 moléculas idénticas. Cada una de las moléculas hijas contiene una hebra parental y una nueva. La siguiente característica es semidiscontinua, ya que la enzima ADN polimerasa solo puede actuar de 5 a 3. Por eso existe una hebra continua de sentido 5 a 3 y otra discontinua de 3 a 5, por lo que se crean los fragmentos de Okazaki. Y la última característica es que es bidireccional, ya que el origen de la replicación se forman 2 horquillas que avanzan simultáneamente en direcciones opuestas. Otro tema que vamos a hablar es sobre la expresión genética del ADN al fenotipo. La expresión genética es el proceso mediante el cual la información genética del ADN se utiliza para sintetizar proteínas funcionales. Estas proteínas determinan las características observables de un organismo conocidas como fenotipo. Para formar el fenotipo pasamos por 3 fases que son transcripción, traducción, dando como resultado al fenotipo. Dentro de la transcripción ocurre en el núcleo de la célula. Un gen del ADN se copia como una molécula de ARN mensajero. La enzima ARN polimerasa se encarga de leer las secuencias del ADN y formar el ARN complementario. El ARN mensajero lleva la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma. Dentro del proceso de traducción ocurre en el citoplasma, en el ribosoma. El ARN mensajero se traduce usando el código genético para formar una cadena de aminoácidos. El ARN mensajero de transferencia trae los aminoácidos correctos, según el código del ARN mensajero. La cadena de aminoácidos se pliega y forma una proteína funcional, dando así como resultado la proteína, ya que cumple funciones específicas, estructurales, enzimáticas y hormonales, etc. Estas funciones determinan el fenotipo, es decir, las características físicas y funcionales del organismo, como por ejemplo una proteína pigmentaria da color a los ojos. Otro tema que vamos a hablar son las proteínas y su función biológica. Las proteínas son moléculas grandes y complejas compuestas por cadenas de miles de unidades más pequeñas denominadas aminoácidos que son esenciales para su formación. Cada célula del organismo tiene proteínas en su interior y es imprescindible incluir en la dieta los aminoácidos que posteriormente den lugar a las proteínas. Los aminoácidos se clasifican de la siguiente manera: esenciales, no esenciales y condicionales. Las esenciales son aquellas que el organismo no puede producir y que han de ser obtenidos de los alimentos. Los podemos extraer de fuentes animales, como es el caso del pescado, la carne o la leche. También puede proceder de fuentes vegetales, como es el caso de la soya, legumbres, trigo, quinoa o nueces. Dentro de los no esenciales son aquellos que sí produce el organismo a partir de los aminoácidos esenciales o la descomposición de las proteínas. Los condicionales son aquellos que son imprescindibles en momentos de enfermedad y estrés. Cabe recalcar que las principales nutrientes para el organismo son las proteínas, junto a los carbohidratos y las grasas. Podemos clasificar las proteínas según su valor biológico, en función de lo que aportan y cómo son asimiladas por el organismo. Normalmente son de alta calidad aquellas que contienen mayor cantidad de aminoácidos esenciales que son aportados por los alimentos. Así, según el valor biológico, podemos dividirlas en alto, medio y bajo. Dentro de los nivel alto proceden los alimentos de origen animal. Como mencionamos anteriormente, son las carnes, huevos, pescados, etc. En el nivel medio proceden de los cereales, legumbres, frutos y frutos secos. Y en el nivel bajo son procedentes de las verduras, tubérculos y algunas frutas. Hoy te explico los pasos de la replicación del ADN. Como puedes observar, el ADN está enredado y con la ayuda de la topoisomerasa se desenrieda para hacer la separación. La helicasa llega y abre la doble hélice como si fuera una crepa mal doblada. Seguidamente, las proteínas estabilizadoras mantienen las dobles hélices
separadas para que ahora el cebador se ponga en lugar para que el ADN polimerasa sepa de por dónde empezar y llega a la síntesis. La ADN polimerasa entra en acción y empieza a poner bases como si fuera piezas de Lego. Y listo, ahora tenemos 2 copias perfectas, la célula está feliz y tú ya sabes replicar. Conociendo ya los pasos de la replicación, ahora vamos a conocer los pasos de la transcripción. ¿Recuerdas a la topoisomerasa? Pues sí, ella también está aquí para desenredar al ADN y con ayuda de la helicasa corta los puentes de hidrogenación para que así las proteínas estabilizadoras mantengan abiertas las dobles hélices. La ARN polimerasa llega y dice: aquí empiezo. Se pega al promotor como si fuera velcro. Divide las hebras del ADN, pero solo usará una para copiar, la hebra molde. Va leyendo, pegando bases complementarias, adenina con uracilo, citosina con guanina y así consecutivamente, sin usar la timina. La cadena de la ARN crece y se detiene cuando encuentra la señal de alto y listo, existe el ARN mensajero. Para poder ingresar al paso de la replicación, el ARN mensajero tiene que madurar, por lo cual existe la post-transcripción. Post-transcripción. Este proceso consiste en el que el ARN mensajero se divide en exón e intrón y solo queda con los exones. Ellos se unen formando el ARN mensajero maduro para poder salir del núcleo al citoplasma. Recuerda, estos 2 procesos, la replicación y la transcripción, sucede en el núcleo. Ahora te voy a explicar cómo el ARN mensajero convierte información genética en proteínas en un proceso llamado traducción. En este proceso, el ARN mensajero viaja al ribosoma menor y comienza a leer las instrucciones en secuencias llamadas codones. Mientras que los ribosomas leen los codones, el ARN de transferencia, ARNT, aparece con los ingredientes, los aminoácidos. Cada RNT tiene un anticodón que se empareja con el codón correcto del ARN mensajero. Es como encajar piezas de un rompecabezas. El ribosoma conecta los aminoácidos para formar una cadena y esa cadena se convierte en una proteína funcional. Las proteínas son los superhéroes de nuestras células, responsables de todo, desde la energía hasta la reparación. A continuación, continuamos con lo que es la conexión entre genotipo y fenotipo en anemia falciforme. Los individuos con 2 copias mutantes del gen de la beta-globina tienen anemia falciforme. En genotipo es la información genética que tiene un individuo. En la anemia falciforme hay una mutación en el gen que codifica la hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno de los glóbulos rojos. Esta mutación ocurre en el gen HBB en la posición 11. Normalmente este gen produce la hemoglobina tipo A, pero para una mutación puntual cambia de un solo nucleótido, que se sustituye una adenina por una timina. En ADN se produce una hemoglobina anormal llamada hemoglobina S. En el fenotipo es la manifestación observable de ese genotipo en personas con 2 copias del gen mutado, hemocigotos por HBS, y los glóbulos rojos tienen forma de hoz o media luna en vez de redondos y flexibles. Esto causa los síntomas de la anemia falciforme: fatiga, dolor, problemas circulatorios, infecciones frecuentes, entre otros. También produce daños al tejido, al corazón, al cerebro o los músculos y los riñones. Continuamos con el genoma. El genoma es todo el material genético que tiene un organismo. Incluyen todos sus genes y también otras secuencias de ADN que no codifican proteínas. En pocas palabras, el genoma es el conjunto complejo de instrucciones genéticas que le dice a cada célula cómo crecer, funcionar y reproducirse. Está formado por ADN o ARN en algunos virus. En los seres humanos el genoma está organizado en 46 cromosomas, o sea 23 pares. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es como un libro tiene todas las recetas para hacer muchos platos diferentes. Asimismo, el genoma tiene todas las instrucciones necesarias para formar y mantener a un ser vivo. Continuando, en el impacto de la biotecnología está creciendo. La biotecnología es el uso comercial de estos organismos modificados o de sus productos. Actualmente, la biotecnología crece de manera rápida en muchas áreas, tales como la medicina, la agricultura, el medio ambiente, la industria.
En la medicina se desarrollan nuevas terapias génicas, vacunas como las del ARNM para el COVID-19, tratamientos personalizados contra el cáncer e incluso órganos cultivados en los laboratorios. En la agricultura se crean plantas transgénicas más resistentes a plagas, sequías y enfermedades, lo que ayuda a mejorar los productos de alimentos. Entre ellos está lo que es el arroz golden. En el medio ambiente se utilizan bacterias o plantas modificadas para limpiar contaminación, bioremediación o reducir la cantidad de plásticos y residuos. Y en la industria se diseñan microorganismos para fabricar biocombustibles, medicamentos, productos químicos más sostenibles, entre otras. Continuando con los estudios genéticos en los organismos modelos, son especies que los científicos utilizan para estudiar procesos genéticos porque son fáciles de criar, tienen un ciclo de vida corto y su genética es bien conocida. Sirven como representantes para entender cómo funcionan los genes en todos los seres vivos, incluidos los humanos. ¿Por qué se usan? Tienen genomas pequeños y ya secuenciados, se producen rápidamente, son fáciles de mantener en el laboratorio y comparten muchos genes similares a los de los humanos. Unos ejemplos importantes tenemos como la mosca de la fruta, que su nombre científico es la Drosophila melanogaster. Sus usos principales son para los estudios de la genética del desarrollo y mutaciones. El ratón, el Musculus, genética, medicina, enfermedades humanas. En las bacterias, la Escherichia coli se utiliza para la genética molecular y replicación del ADN. En las levaduras, la Staphylococcus cerevisiae, genética celular y un ciclo celular. En la planta, en la Drosopsis italiana, genética de plantas y biología molecular. Y en el pez cebra es el Dionio rerio. Sus usos principales son en la genética del desarrollo y biología del sistema nervioso. En sí, usar organismos modelo ayuda a descubrir cómo funcionan los genes en condiciones controladas y después aplicar ese conocimiento en otros seres vivos. Universidad Nacional de Loja.